Vamos a Mira, grabarlo y sí, vamos a, y así a ver qué se puede rescatar. Dice, lo cual es una fracción con numerador igual a uno, se define como la parte repetida n veces, pues n es un número universal. Dice, según Block 2022, dice C, como algunos de sus compañeros aún tenían hambre, decidieron comprar otras dos pizzas, pero no se la terminaron y ha quedado como se ilustra en la siguiente imagen. Escriba la cantidad que comieron, pues tenemos 8, 9, 10, 11, 12, 13 octavos. Número de rebanadas que se comieron 13. Número de rebanadas en que está dividida la pizza 8. Dice, compara estas dos fracciones obtenidas y señala qué fracción es mayor a la unidad. Pues el 9, ¿verdad? Dice, ¿cuál es menor? En este caso, un octavo. ¿Cómo es posible saberlo? Porque tenemos dos pizzas. También podemos definirlo como 16 aquí en el numerador. Y aquí arriba pues se comieron 8, 10, 12, 13 octavos, ¿verdad? Ambas de ellas son buenas respuestas. Dice, lea el siguiente texto y reflexione. Fracciones, dos puntos más de un tipo. En muchas de las culturas del mundo es posible reconocer que el fuerte vínculo, según Freudenthal, semántico, se ha creado entre las fracciones y la equipartición. Como hizo notar Freudenthal, una multitud de lenguas utilizan palabras que remiten a la idea general de a partir, quebrar, fragmentar para nombrar el concepto. Estamos viendo las fracciones. En ese sentido, es necesario diferenciar el tipo de fracción que se emplea para representar la partición de la unidad, lo cual alude a la propiedad que enuncia que el numerador de una fracción puede ser mayor, igual o menor que el denominador, y en consecuencia hay números racionales mayores, iguales o menores que la unidad, según dice Cid, Godino y Batanero en 2003. Es decir, dada la fracción, y aquí es donde venimos y hablamos matemáticamente, ¿va? A sobre B, dice donde A puede ser A menor que, perdón, mayor que B, mayor cantidad. o A es menor que B o A es igual a B. Y la explicación, pues las fracciones cuyo numerador es menor al denominador se dice que son menores a la unidad, una fracción, mientras que aquellas cuyo numerador es mayor al denominador son mayores a la unidad, ¿verdad? Sea cualquiera que sea esta. Recordemos que es n. En el caso donde el numerador es igual al denominador, las fracciones representan un entero, como 8 octavos, 16 dieciséisavos, etcétera. Aquí pues es un ejercicio pequeño donde clasificamos fracciones: 5 décimos, 4 medios, 6 sextos, 4 novenos, 9 cuartos, 2 medios, 3 medios y 13 décimos. Y tenemos tres columnas: fracciones mayores a la unidad, fracciones menores a la Ujú. unidad y fracciones iguales a la unidad. Aquí pues vamos a acomodar los primeros, que serían 2 medios y 6 sextos, que son un entero, ¿verdad? Ambos de ellos. Ujú. Mayores a la unidad, pues ahí vamos a poner a 9 cuartos, vamos a poner a 3 Tres medios medios, y 13 13 décimos, décimos, es correcto. Y fracciones mayores, perdón, menores a la unidad serían el 5 5 décimos, décimos, 4 4 novenos novenos y nada más. y nada más. Dice, ¿qué le ayudó a clasificar correctamente las fracciones? Pues lo Pues que sí, vimos tenemos un... anteriormente, sí, exactamente, que el denominador nos dice cuántas particiones son y el numerador nos dice cuántas tomamos. Dice 2, lea el siguiente texto y reflexione. Dice, hasta ahora hemos visto que existen tipos de fracciones menores, mayores o iguales a unidad. Sin embargo, como se reconocen en matemáticas, se representan las fracciones como números menores que la unidad, se llaman fracciones propias. Todas las fracciones que representan un número menor a la unidad se caracterizan por tener el numerador menor que el denominador. Su valor está comprendido entre 0 y 1. Y en este recuadro pues vemos una explicación sencilla. Dice, fracciones cuyo valor es menor que la unidad a sobre b, menor, perdón, a que uno. 1. Se llaman fracciones propias. El numerador es menor que el denominador a menor sobre b. Y el cociente entre a y b es menor a 1. En este caso la unidad. En el anterior ejemplo, Juan se comió los 3 octavos de la caja de quesitos. 3 es menor que 8, 3 octavos es 3.8, igual a punto 375. Eso ya lo podemos hacer igual con la calculadora. Y en la primera coincidencia es 3 menor que 8 y en la segunda coincidencia también 375 menor que 1. Juan se comió 3 de las 8 porciones de la caja, es decir, menos de una caja. Son fracciones propias: 4 quintos, 6 séptimos, 10 quinceavos, 9 doceavos.
Este texto está tomado de Quintero 2006 en la página 268. Fracción propia cuando el numerador es más pequeño que el denominador. Dice que hay unos fracciones que representan números mayores que la unidad. Esto es lo que llamamos fracciones impropias, caracterizándose porque el numerador es mayor que el denominador, su valor es mayor a uno. Y en el recuadro vemos fracciones cuyo valor es mayor que la unidad a sobre b mayor que uno. Son llamadas impropias. El numerador es mayor que el denominador a mayor sobre b y el cociente entre a y b es mayor de la unidad. En este caso, Juan se comió un día 8 octavos de la caja de quesitos y el otro día los 3 octavos de la otra caja. Entonces, tenemos una caja entera 8 sobre 8 o 8 octavos más 3 octavos de otra. Aquí de hecho está equivocado porque deberían haber sombreado 3 Es nada más. y Lo dejado pusieron al blanco. revés, ¿no? Sí, dice Juan se ha comido 11 porciones cuya unidad contiene 8. 11 sobre 8 siendo 11 mayor que 8, ¿verdad? Es una evidencia observable. 8 sobre 8 igual a 8 entre 8 igual a uno Al más uno. 3 octavos, 3, 2.8 es igual a, o sea, división, ¿verdad? Punto Ujú. 375 es igual a 1.375, que es mayor que uno. 11 octavos es igual a 8 octavos más 3 octavos más uno es igual a uno más 3 octavos igual a uno 3 octavos, o sea, un entero 3 octavos. Esta expresión se conoce como número mixto y se compone de una fracción y un número natural. Sus fracciones impropias 9 quintos, 15 décimos, 7 medios, 25 18avos. Y en el siguiente ejercicio dice, tomando en cuenta lo aprendido hasta el momento, escriba debajo de cada representación la fracción que corresponde a la parte coloreada y clasifíquela según corresponda. Pues en la primera tenemos que son 10 y estamos tomando 6 décimos. En B es un medio Los o textos. podemos poner 3 sextos exactamente. Son fracciones equivalentes. En Cuatro. C dice que son 5 cuartos o uno un Ujú. cuarto, ¿verdad? Ambas de ellas son correctas. Aquí tenemos 6 y 6, pero estamos tomando 9 sextos. Puede ser 9 sextos o un Un entero, entero, 3 un medio, sextos. o un entero, un medio. Exactamente, ambas de ellas son correctas. Fracciones propias y fracciones impropias, aquí la vamos a corresponder exactamente en como lo Ah, hicimos ok. en el ejercicio anterior. Analicemos la experiencia, ya vamos a terminar con esta parte. Dice, reconociendo los procesos. En las situaciones anteriores se reconocieron las fracciones propias e impropias de acuerdo con lo fraccionado, contexte A, B y C. Dice, las fracciones unitarias, ¿en qué tipo de fracción se encontrarían clasificadas? ¿Propias o impropias? Argumente. Si quieres, te cedo el micrófono. ¿Cuáles son las fracciones unitarias? Las que corresponden al entero. Por ejemplo, Son, 5 quintos, 2 medios, 10 décimos. son impropias ¿Por qué? porque al, porque el numerador es mayor que el denominador, porque es más grande que o sea, al pasarla a al quitarle ser una fracción mixta, si no lo ponemos en un entero, un medio, tendríamos que poner este, ¿cuántos? Uno, dos, tres medios y ahí sería una fracción impropia. ¿Me expliqué? Entonces, ¿es una fracción propia o impropia? Impropia. Impropia argumente. Bueno, vamos a decir que la unidad es el uno, ¿verdad? Entonces, en este Ajá, caso, pues dice que se encontrarían clasificadas en propias e impropias. Yo pienso que estarían en ambas de ellas porque, pues, es igual a uno, ¿verdad? pues Dice, sí. B, Ujú. describa el proceso que realizó para diferenciar las propias de las impropias. Yo nada más hice aquí la anotación. Las propias es cuando el numerador es menor que el denominador. Ajá, muy Y bien, y las impropias es cuando el numerador es mayor que el denominador. así de sencilla. Ajá, por Nada eso más yo que, ajá, decía cuando era mix, con el entero, pues ya estás, el numerador va a ser mayor que el denominador, por eso lo ponía en impropio. muy bien. No sé si me expliqué. Sí, como cualquiera de esas, las dos respuestas, si se dice propia, está bien, pero si se dice impropia, también está bien, porque el También, denominador es igual al numerador. En el inciso C dice, a partir de lo realizado, ¿qué errores y dificultades puede presentar el abordar las fracciones impropias? Aquí yo lo que podría agregar, pues es que el niño tal vez se pueda confundir porque
estamos acostumbrados a que la fracción es una parte del todo. Entonces, cuando ves más arriba y menos abajo, podría ser una dificultad, ¿verdad? Porque no es una parte del todo, se está pasando. Dice que Ujú, pueden ocasionarlos, pues exactamente lo mismo, que estás acostumbrado a ver la fracción como una parte del todo y en este caso, perdón, en este caso puede ser mayor. Dice que puede ocasionarlo, pues que tal vez haya un poco de confusión porque ya no es una fracción del todo, sino que se pasa del todo. Si tenemos en cuenta que el todo es igual a uno. En Reconstruyamos el Saber dice la familiaridad que quieren los estudiantes con las fracciones propias derivado de introducción de la fracción como parte menor a un todo. Todo puede constituir dificultades al enfrentarse a situaciones con fracciones impropias. Es al respecto a lo que dice Sarsar en 2013, lo que estaba explicando hace unos segundos. Cuando el todo no es suficientemente claro para los estudiantes, la idea de unidad es oscura y el fraccionamiento es difícil. Las dificultades típicas que los niños enfrentan con ese abordaje se presentan al tratar una fracción impropia en la fracción, por ejemplo, 5 medios. De acuerdo con esta perspectiva de fraccionamiento, tendríamos que el número de partes tomadas es mayor que el número de partes divididas. De acuerdo con esos autores, algunos objetos afirmaban que el número de arriba es cuántas partes se va a pintar y el de abajo cuántas partes se va a dividir el círculo. En ese sentido, se reafirma la comprensión de fracción en términos de la conjugación de dos acciones, dividir, diagonal, tomar. Página 34. La última pregunta dice, ¿de qué manera considera que es posible superar las dificultades asociadas al uso de fracciones impropias, Mariana? es posible superar. Las Pues dificultades. para los niños, en los niños, pues no sé, dándoles material concreto para poder explicarles el concepto, porque si se Exactamente. los ponemos así en números, o sea, de hecho hasta yo me hago bolas al ponerlas, de hecho por eso tomé el curso, dije, porque a mí se me hace difícil transmitirle el concepto de fracción a los niños, sí, para que lo entiendan, entonces es con material concreto, para que tengan una idea. Exactamente. Y esa es una de las partes que se vio, junto con otros docentes que tienen mayor experiencia que nosotros, ¿verdad? Ujú, El uso de material concreto debe ser anterior a lo ujú. abstracto, es decir, los números, ¿verdad? En eso estuvimos todos de acuerdo. Y como veo que ya está comprendido, vamos a pasar a la sesión 10. Fracciones mixtas. El objetivo identifique las características del uso de la fracción mixta, así como el procedimiento que se realiza para obtenerlas antes de que nos corten esta sesión. Son Ah, dos momentos de actividad en donde exploremos y reconozcamos, analicemos la experiencia y reconstruiremos el saber. Dice, jarra llena o media llena. ¿Ve cuánto le sirvo? Entera o más fracción. Y aquí están los tiempos. Ay, Borja. Dice, exploremos el saber. En la vida cotidiana a menudo nos enfrentamos con varias situaciones que nos imprimen realizar repartos o divisiones exactas donde un todo constituido por un entero o un conjunto de objetos se divida de manera congruente y dé como resultado un número natural. Como ya habíamos visto en las propiedades de números naturales que comparten con las fracciones. Es por esta razón que buscamos distintas representaciones de las fracciones que nos faciliten una interpretación. Y en el ejercicio A, jarra media llena o jarra llena, cuando decimos que una parte A sobre B del total, queremos decir que el total se ha dividido en B partes y que el número de trozo al que se ha referido es indicado con la letra A. Y se observa las imágenes y escriba la fracción que representan. Aquí tenemos dos un medio dos un medio exactamente, y aquí y tenemos un medio. uno un medio. Dice, ¿qué características tienen estas imágenes a diferencia de todas las representaciones que se han trabajado hasta el momento? Mariana. Pues que son en enteros, Que son en enteros. Muy bien, dos, ¿qué fracción o cantidad representan las jarras llenas? Ya lo mencionamos. Número tres, si juntara la cantidad de líquidos de la jarra de la imagen A con la segunda imagen, ¿cuántas jarras se llenarían? Pues cuatro, tenemos una, dos, tres, que son enteros, y uno más un medio, son cuatro, medio, medio. exactamente. Número cuatro, en colectivo reflexionen sobre el siguiente texto. Es rápido, lo voy a leer de manera matemática. Las fracciones como símbolo
de la división, símbolo, es argentino. Como sabemos de los números, si tomamos la división de dos enteros A y B con B distinto de cero y positivo, existen Q cociente y residuo, o sea, el resto, tales que A es igual a B a la potencia por Q más R, y donde cero es menor o igual a R, menor o igual a B. Esto nos permite ver la fracción como A sobre B, como A sobre B es igual a B por Q más el residuo sobre B es igual a B por Q sobre Q más R sobre B, donde R es el residuo. Y Q es igual a, perdón, al revés, es igual a Q más R sobre No B. quiero. Y como R es mayor que B, la fracción R sobre B es igual, perdón, es mayor, es menor que 1. Ilustremos lo anterior a través del siguiente ejemplo. 7 medios es igual a 2 por 3 más 1 sobre 2, donde 2 por 3 sobre 2 más un medio es igual a 3 más un medio, donde 3 pues obviamente es mayor que 2. Dice ahí, así si algunos números racionales se pueden representar como la suma de un número entero más un número racional entre 0 y 1. Es en esencia un número mixto. Lo que estábamos viendo, las fracciones mixtas, se llama número mixto o fracción mixta, la expresión compuesta como una parte entera, donde Q es la parte entera, y una fraccionaria de la forma Q, R sobre B, donde Q representa la parte entera y R sobre B la parte fraccionaria. Véanse los siguientes ejemplos. En las situaciones de medida por fraccionamiento de la unidad 7 diagonal 3, indica que la cantidad de magnitud de un objeto equivale a 7 terceras partes de la unidad de medida. En la práctica, primero contamos cuántas veces cabe la unidad entera en la cantidad de magnitud a medir, y utilizamos el fraccionamiento de la unidad para dar la medida al resto. En este caso, en vez de racionalizar 7 sobre 3, aparece como resultado de la medida de fraccionamiento del número mixto 2, un tercio. Es el número de veces que se parte. Ujú. Un cociente y un residuo. Los números mixtos o fracciones mixtas son números formados por un número entero, 1, 2, 3, 4, y una fracción propia, su numerador, es menor que su denominador. En el ejemplo dice fracción mixta, 2 medios, 2 y un medio, 2, 1 sobre 2, entero es el 2 y el 1 medio es la fracción, y ahí tenemos la figura de las jarras, y abajo dice ya de manera concreta está aquí arriba en las jarras, y de manera abstracta 2 más un medio, la parte entera 2, y la fracción es 1 sobre 2, la fracción es propia y aquí el numerador 1 es menor que el denominador 2. El entero indica que hay dos jarras de agua enteras y la fracción indica que hay media jarra de agua. Es la figura 12 de fracción mixta. ¿Cuánto le sirvo? Dice observe las siguientes imágenes y presente como fracciones mixtas e impropia las cantidades que aparecen en las jarras. ¿Cuál quieres, Mariana? ¿El primero o abro yo? Con fracción mixta, yo voy la segunda. La segunda, a ver, vamos. Primero las damas. Dos. ¿Son dos? No. Son tres enteros, un medio. Excelente. Y aquí serían dos enteros, un medio. Dice, como fracciones mixtas e impropias en este caso, y voy a tomar antes, Ujú. serían uno, 2, 3, 4, 5, 5 medios como fracción impropia. Y aquí serían Dos, uno, 2, cuatro, 4, seis, siete medios. 7 medios, muy bien. Dice, de lo anterior que sumas, número uno, de fracciones mixtas puede apreciar, pues ya lo hicimos gráficamente, ¿verdad? Y de manera analítica. En este caso contamos cada medio, ¿verdad? Dice, ¿qué Ujú. utilidad ha encontrado sobre el uso de la fracción mixta? Pues que podemos expresarlo de dos maneras, como fracción mixta o como fracción impropia. Impropio. Número 3, marca con una X la opción correcta según lo que se te pide. Son tres casos. Consideremos que la fracción mixta 3, 2 novenos. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? La uno dice parte entera de la fracción mixta es 3 y la parte decimal es 2 novenos. La parte entera de la fracción mixta es 2 novenos y la parte decimal es 3. Pues obviamente la primera es la correcta, ¿verdad? Dice considerar el número mixto 7, 5 séptimos, elegir la afirmación correcta. Es la fracción mixta 7 y 5 séptimos. O no es correcto escribir este número mixto ya que el denominador es mayor que el numerador. Mariana, No, es la uno, ¿no? muy bien. Dice observa el video de fracciones impropias y ahí nos redirecciona cuando tengamos oportunidad
de ir a Ver el video. academic.org. Así es. Dice, analicemos la experiencia, o sea que ya vamos a terminar. Dice, entero más fracción número uno, ¿qué características de la fracción mixta reconoció al desarrollar las actividades? ¿Quieres ir primero, Mariana, o te ayudo? ¿Qué características de la fracción mística mixta reconoció al desarrollar las actividades? Pues que se forman con un entero, tiene un número entero y una fracción impropia. Tiene que ser, digo, fracción propia. Exactamente. Número dos, ¿qué dificultades enfrentó o se podrían presentar para reconocer, en este caso, tal vez como docentes, tal vez como alumnos, para reconocer, porque no dice, y o resolver situaciones empleando fracciones mixtas? Yo pienso que, pues obviamente que el entero representa una fracción donde el numerador es igual al denominador. En este caso, pues podría enfrentarse a una situación donde no se haya analizado antes, Donde no este, comprendan a donde cuánto equivale no el entero. exactamente y que se toma más del entero. Número tres, ¿qué relación existe entre las fracciones mixtas y las impropias, Mariana? Pues que el numerador es mayor que el denominador. Que al ser, oye, ay, es que eso es lo, ¿cómo expresarlo? ¿Cómo explicarlo? Eso es lo que, Eso es lo que lo estamos haciendo. difícil. Ajá, Te ayudo, dice, qué relación existe entre las fracciones mixtas y las impropias? propias. Ajá. Pues que tienen un numerote, por decirlo en palabras de los alumnos, De los tienen un niños. numerote y tienen una fracción. Entonces, en este caso, pues si yo digo 2 un octavo, pues ya sé que 2 por 8 16 más uno 17 octavos, ¿verdad? Lo transformas ya mentalmente como docente, pero el niño puede tener esa dificultad, ¿verdad? Pero Ujú, es una relación que existe. Y las impropias, pues obviamente que el numerador es mayor que el denominador. Dice número 4, describa con sus propias palabras las ventajas que encontró al usar fracciones mixtas. Yo pienso que de manera mental el niño lo va a dividir o multiplicar, vean, aún sea el caso, entre el denominador y entre el numerador. Dice número 5, de acuerdo con lo abordado hasta el momento, vamos a hacer este cuadro y se escriban las siguientes tablas, las características de los diferentes tipos de fracciones y escribo un ejemplo. ah, ya Fracción lo tengo. propia, eso está bien fácil, ¿verdad? Por ejemplo, características, pues el numerador A es menor que el denominador B, ejemplo, un medio. Fracción impropia, pues el denominador puede ser igual o menor al Ya lo hice. denominador y el numerador es menor que el denominador. Por ejemplo, aquí serían 3 medios, o ponemos uno un medio. Y en fracción mixta, que tiene un numerote, como ya lo dije, ¿verdad? En palabras de alumnos, y tiene una fracción, por ejemplo, 2 enteros, un medio. Dice el Una ejemplo. fracción propia. Tiene que ser una fracción propia. Sí, en la fracción mixta. Así es. Vamos a terminar esta sesión, ya mero nos vamos a hacer nuestra pausa activa. Dice, ¿Qué pasa? reconstruyamos el saber. Y rápidamente leemos que Cid Godino y Botanero, en 2003, página 321, establece la propiedad que dicta que cuando el numerador de una fracción puede ser mayor, igual o menor que el denominador, y en consecuencia hay números racionales mayores, iguales o menores que la unidad. A las fracciones del tipo 7 tercios se les ha llamado tradicionalmente fracciones impropias, porque se consideraba que la forma correcta de expresar la medida correspondiente era convirtiéndolo a un número mixto, el cual es expresado cuando la suma de un número natural A y una fracción B sobre C, y se representa por A, B sobre C, omitiendo el símbolo de la suma. La técnica de convertir las fracciones impropias en números mixtos consiste en efectuar la división entera entre el numerador y el denominador. El cociente obtenido será la parte entera del número mixto y el resto será el denominador, en este caso el cociente, perdón, el residuo de la nueva fracción que deja de ser una fracción impropia, tomado de Cid, Codino y Batanero. 2003, página 321. En este caso terminamos con la pregunta de qué manera las fracciones mixtas se encuentran presentes en otros contextos matemáticos y o científicos, cómo pueden ayudar estos contextos a su comprensión. Son dos preguntas, Mariana, ¿cuál quieres? ¿La primera o la segunda? ¿Cómo puede ayudar a estos contextos? Dice, ¿de qué manera las fracciones mixtas se encuentran presentes en otros contextos? Por ejemplo, cuando voy y compro 1,5 kilos de tortillas, ¿verdad? En este caso.
O científicos que me diga, por ejemplo, el doctor que se toma una pastilla y media para su dolor, ¿verdad? Porque los miligramos, etcétera, etcétera, y ahí vamos a ver las fracciones decimales en unos minutos más. Dice, ¿cómo pueden ayudar estos contextos a su comprensión? Pues que están viendo las cosas, o sea, al estarlos pidiendo las tortillas, ahí ya están viendo a cuánto equivale un entero, un medio, lo están manipulando, lo están viviendo. Me llama el maestro Belino, dame un minuto. Sí, Dale. buenos días, profe. Dígame. Ah, sí. Sí, si quiere le mando un mensaje en unos minutos. Ya estamos en el taller ahorita. Sí, sí, sí. Bueno, en un minuto se lo mando. No se preocupe, profe, exactamente. Sí, claro, claro, nombre de qué. Bye. Y vamos a dar la titulación de la sesión 11, fracción decimal. Dice el objetivo, reconozca las características de las fracciones decimales para identificar sus usos y su relación con los números decimales en la representación de un número racional. Tenemos dos actividades. Dice, en la experiencia vamos a reconocer las fracciones decimales y en el tiempo que nos resta vamos a ver, dice, exploramos y reconozcamos el saber. Ah, midiendo con fracciones decimales en el aula de cuarto grado, la maestra Pilar pidió a todos los estudiantes 2 cuadrados de papel de 1 metro por 1 metro, y aquí la tenemos en la gráfica, divididas en 10 partes iguales. Tal y como se muestra en la imagen, vemos que tenemos 1 por 1 y dividido en 10. Número 1, realiza las siguientes actividades. Utilice el anexo 9. Dice, recorte los cuadrados designados como A y B. B, trace o indique lo que les pidió los estudiantes en cada tira. La maestra solicitó que el cuadrado A le colorearan 3 décimas partes de él y en el cuadrado B marcaran 25 centésimos. Dice, reconozca las siguientes preguntas. ¿Qué acciones realizó para marcar las partes solicitadas en cada cuadrado? Pues obviamente tenemos aquí material manipulable en el anexo número 9 y tenemos la gráfica que está aquí en este cuadro que se ve en la pantalla. Dice, ¿en qué cuadrado marcó más unidades, Mariana? ¿Cuál será mayor? Aquí es una pregunta simple para nosotros como docentes, tal vez un poco más complicada para los estudiantes, exactamente como se observa, porque aquí dice 3 décimos y 25 centésimos. Yo te pregunto directamente, ¿cuál es mayor? 25 centésimos. No, ya me fui mal. Bueno, desgraciadamente esta respuesta es Está equivocada. incorrecta. Sí, porque aquí nada más le agregamos por ley, ¿verdad? También serían 30 centésimos, le Ajá, agregamos sí, un sí. cero y aquí son 25 centésimos, entonces la Mayor. respuesta Ajá. sería 3 décimos, es mayor. 3 décimos, dice que en qué cuadrados marcó más unidades en 3 décimos, porque aunque la parte del denominador es Menor. menor que el denominador. En esta parte, centésimos, se marcó más pequeñita la parte, ¿verdad? Y nada más tomamos 25. Si lo pasamos a números decimales, en este caso sería punto 30 y en este caso Ujú. sería punto 25, donde el cero por añadidura, pues no afecta. Es lo mismo que si yo digo 3 décimos, punto 3, a que si yo digo punto 25, seguiría siendo mayor 3 décimos. Dice, de acuerdo con lo que marcó en los recuadros, ¿qué fracción es mayor? Y aquí, como ya lo mencioné, mayor sería 3 décimos. En inciso D dice, ¿será posible que el cuadro C se marque con la fracción 357 sobre 1000? Él escribía el procedimiento que seguiría. Pues aquí el Sí, proceso sería que en vez de 10 tendría que dividirlo parte. entre 1000 y tomar 357 partes para, para poder hacer la consigna. En inciso C dice, representa la fracción 357 milésimos en el cuadrado C que se encuentra en el anexo 9. Suponiendo que ya lo hicimos, pues en el cuadrado C vemos que las partes son más pequeñas, ¿verdad? Ajá. Pero estamos tomando una parte todavía más pequeña
del entero, que serían milésimos, en este caso dice F. A partir de lo que realizó en los cuadros A, B y C, ¿qué relación encuentra entre la representación de estas fracciones? que son números decimales. Son decimales, así es, son menores que la unidad. Y si puedo agregarlo también, que son una partición de un entero menor al entero, dice, lea detenidamente el texto. Dice fracciones decimales, vamos a ver si nos alcanza el tiempo. Dice, según Rey y Ya no me quedó Pastor el minuto. y Ajá. Puig Adam, 1936, citado en Gómez 2010, una fracción es decimal si su denominador es una potencia de 10, es decir, la unidad seguida de ceros. No quiere, no, o sea, no, que no aplica para donde no se usa el cero al final. Las unidades decimales se representan cuando el denominador de la fracción es uno. La fracción se llama unidad fraccionaria decimal. Según el denominador sea la unidad seguida de uno, 2, 3, m ceros. Las unidades también decimales se llaman de primer orden, de segundo orden, tercer orden, de enésimo orden o también décimas, centésimas, milésimas. Nos dice Blog en 2022 que estas